Hoy vamos a hablar de cuándo no conviene modalidad 40. Modalidad 40 es una forma de aseguramiento voluntaria en el IMSS. Va especialmente dirigida a personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 ante el IMSS y que en este momento, por alguna razón, puede ser que los dieron de baja de su último empleo o también planeación financiera, desean reincorporarse de manera voluntaria cubriendo las aportaciones obrero-patronales directamente al IMSS con la finalidad de seguir sumando semanas cotizadas, mantenerse dentro del periodo de conservación de los derechos y modificar el salario promedio de las últimas 250 semanas que venimos arrastrando. Alejandro, ¿por qué alguien haría esto? Porque con la planeación adecuada, modalidad 40 se puede convertir en una de las mejores decisiones de inversión que vas a tomar en tu vida. Inversión que fácilmente te puede otorgar una pensión vitalicia de más de 25,000 pesos en 2024. Bajo condiciones muy específicas, incluso pueden llegar a más de 80,000 y con un periodo de recuperación de la inversión promedio de tan solo 14 meses. Soy Alejandro de tuplanderetiro.mx, ingeniero con maestría en finanzas, y te puedo decir que personalmente, si yo tuviera esta oportunidad, hoy la firmo. Sin embargo, aunque generalmente se hablan maravillas de modalidad 40, también hay casos bastante específicos en donde puede ser una pésima inversión. Nos hemos enterado de personas que se inscriben a modalidad 40 y jamás recuperan su inversión. Ya tenemos un video de cuando sí conviene modalidad 40. Este es todo lo contrario. Queremos hablarte de esos casos. Cuando no conviene modalidad 40. Comenzamos. Si vamos a ver a modalidad 40 como una inversión, lo primero es desmenuzar el costo. Solo así sabrás cuánto vas a invertir. Y este costo se deriva de dos factores. El primero de ellos es el salario con el que te registras en esta modalidad. El segundo es el año o años en los que te registras. Comenzando con el primer punto, el salario con el que te puedes registrar va desde lo equivalente en pesos, desde una UMA hasta 25 UMAs diarias. Con el valor de la UMA en 2024, 108.57 pesos, el salario topado de 25 UMAs sería equivalente a 2,714.25 pesos. Este es el primer factor. Como segundo factor tenemos el año. En 2024, modalidad 40 tiene un factor de costo de 12.256% del salario registrado. Si retomamos entonces el salario topado de 2024, para conocer el costo diario de inscribirte con este salario, multiplicamos los 2,714.24 pesos por este factor de costo 12.256% y obtenemos un costo diario de 332.65 pesos. Esto es lo que una persona tendría que pagar en 2024 por inscribirse con un salario de 25 UMAs diarias. Estas cuotas se pagan de manera mensual directamente al IMSS y corresponden a las cuotas obrero-patronales. Entonces, si lo quieres ver así, y esto solo como ejemplo porque realmente no es una simulación, podemos decir que modalidad 40 es una especie de simulación laboral donde tú de manera voluntaria te registras con un salario que tú determinas ante el IMSS. Puede parecerte raro, pero está perfectamente sustentado en la Ley 73 del Seguro Social y las cuotas se pagan de manera mensual dependiendo de los días del mes. Entonces tenemos meses de 28, 30 y 31 días. Por ahí, como es el caso de 2024, te podía tocar un febrero de 29 días. Para determinar entonces las cuotas que le debemos pagar en cada mes al IMSS, multiplicamos el costo diario por el número de días en el mes. Si suponemos un mes de 30 días, el costo por inscribirte con un salario de 25 UMAs en 2024 es de 10,112.82 pesos mensuales. Algunas personas me han llegado a decir: Alejandro, esto es bastante caro. Y caro o barato es algo subjetivo que se determina con base a lo que pagas y lo que obtienes. Y modalidad 40, aún con este costo mensual, puede ser la mejor inversión que harás en tu vida. Eso lo veremos más adelante. Por ahora, para terminar de desmenuzar esto de los costos, tenemos que saber que el factor de costo de modalidad 40 incrementará de manera subsecuente y gradual. Desde 2023 lo he hecho y hasta llegar a un tope de 18.80% del salario registrado en 2030. Esto se deriva de una reforma que se aprobó a finales de 2020 que busca que la generación Afore mejore el monto de su pensión. Si lo queremos ver así, el daño colateral fue que al aumentarse las cuotas patronales también aumenta el costo de modalidad 40. En 2025 el nuevo factor de costo será de 13.347% del salario registrado. Esto nos daría una nueva cuota para un mes de 30
días en 2025 de 11,013.04 pesos. Así que aunque hayamos mantenido el mismo salario registrado en el ejemplo 2,714.24 pesos por exactamente el mismo mes de 30 días, en 2024 pagamos 10,112 pesos. Si quieres mantenerte registrado en 2025, pagarías ahora 11,013 pesos. Tenemos un aumento en el costo de 8,9% y tendremos un aumento similar en 2026 si es que planeas mantenerte registrado con el mismo salario. Lo mismo en 2027, 2028, 29 hasta llegar al tope en 2030. Este es el primer error que muchos que no se asesoran correctamente cometen. No contemplan este aumento en el costo en su proyecto de modalidad 40. Por lo tanto, pueden pasar dos cosas. Llega un momento en el que se vuelve impagable o no contemplan este aumento en el costo y por lo tanto su cálculo de periodos de recuperación de la inversión será incorrecto. Así que primera conclusión, debes planificar qué años estarás registrado y contemplar el aumento en los costos. En tu plan de retiro.mx programamos la calculadora que estarás viendo en pantalla, la tenemos disponible para su venta o bien te la podemos incluir en una asesoría y en el costo de esta modalidad considera todos estos factores e incrementos, así que te arroja el costo verdadero de cuánto te costaría tu modalidad 40 dependiendo del año en el que te registras, el salario con el que deseas hacerlo y los años que planeas cotizar, que en este caso si lo que buscamos es aumentar la pensión no debería de ser más de 250 semanas, que son las que contemplan la ley. Ya tenemos la primera parte de lo que necesitamos, ya sabemos cómo se deriva el costo de modalidad 40. Ahora, para saber en cuánto tiempo recuperamos la inversión, debemos hacer varias simulaciones. Solo así podremos determinar de manera general cuándo sí y cuándo no es una buena inversión. Para esto te voy a presentar 4 escenarios diferentes, 4 personas que comparten ciertas características similares. Todo esto para hacer casos comparables. Las 4 tienen 57.5 años al momento de ingresar a modalidad 40. Desean hacerlo durante 3 años. De esta manera se van a pensionar a los 60.5 años más un día y logran un 5% de pensión adicional que si lo hicieran a los 60. Vamos a inscribir a las 4 personas con un salario topado de 25 UMAS de 2024 y como te decía, para hacer escenarios equivalentes vamos a suponer que las 4 se acercan al despacho de tu plan de retiro.mx y al hacer el cálculo de su salario promedio de las últimas 250 semanas descubrimos que las 4 tienen un salario promedio de 486.60 pesos diarios. Lo que sí va a cambiar, y de una vez te adelanto es lo que determina si modalidad 40 es o no una buena inversión, es el número de semanas cotizadas que tienen antes de ingresar a modalidad 40. La primera persona tiene apenas las 500 semanas mínimas requeridas para pensionarse por la ley 73. La segunda persona tiene 700 semanas, la tercera 1000 y finalmente la última logró 1500 semanas cotizadas. Este es el único dato que sí cambia para las 4 personas. Vamos a comenzar con los cálculos y lo haremos con el de la primera persona. Te voy a presentar el procedimiento en nuestra calculadora. Ingresamos su salario promedio de 486.6 pesos. La edad al momento de ingresar a modalidad 40 es 57.5 años. En la pestaña de modalidad 40 indicamos que va a ingresar con un salario de 25 UMAS diarias de 2024 durante 3 años. Y ya tenemos los resultados. Lo primero que vemos es que su salario promedio aumentó a más de 1,800 pesos diarios y sumó 156 semanas adicionales en modalidad 40 a las 500 que ya tenía. Pasando a la pestaña de análisis de la inversión, vemos que tuvo que desembolsar durante estos 3 años más de 419,000 pesos para pagar su modalidad 40 y gracias a esta inversión logró mejorar su pensión en apenas 3,475 pesos mensuales. Una pésima inversión porque si nos vamos a los periodos de recuperación va a tener de vuelta el capital invertido en 10 años. No sé tú, pero yo te diría que con esta inversión estoy fuera. Pasemos ahora al cálculo de la segunda persona. Los datos son los mismos, el único que sí va a cambiar es que antes de ingresar a modalidad 40 tenía 700 semanas cotizadas. En los resultados vemos que logró exactamente el mismo salario promedio de sus últimas 250 semanas. Sumó las mismas 156 semanas en modalidad 40 adicionales a las 700 que ya tenía. Hizo exactamente la misma inversión, pero esta persona sí logró mejorar su pensión en más de 9,000 pesos mensuales. Aún con esta mejora, Yair recupera su inversión en prácticamente 4
4 años. Mucho mejor escenario que el anterior, de eso creo que a ninguno nos queda duda. Sin embargo, sería una inversión que personalmente yo todavía me pensaría. Ahora que ya sabemos cómo se calcula esto y que el único dato que debemos modificar en nuestra calculadora es el de semanas cotizadas antes de ingresar a modalidad 40, te elaboramos esta tabla resumen. Analizando el escenario de la primera persona, el buen Alejandro, que inició con 500 semanas cotizadas o modalidad 40, ya tenía una pensión asignada de 8,400 pesos mensuales. Esto le hubiera tocado incluso sin ingresar a modalidad 40, pero él tomó la decisión, quizás te puedo decir que poco informada, de registrarse en modalidad 40 con un salario topado durante 3 años. A pesar de que mejoró su salario considerablemente y de que sumó 156 semanas adicionales, apenas mejoró su pensión 3,475 pesos. Para la inversión que hizo de más de 414,000, recupera su capital en 10 años. La segunda persona, Jair, logra exactamente lo mismo. 156 semanas adicionales, incrementa su salario promedio, hace la misma inversión, pero al haber ingresado con 700 semanas cotizadas, su pensión mejoró más de 2 veces, hasta 17,600 pesos, y por lo tanto recupera su capital en 4 años. El panorama ya mejoró bastante, pero sin duda no se le acercan a los escenarios de Sara y Oscar, que iniciaron con 1,000 y 1,500 semanas cotizadas respectivamente y que recuperan la misma inversión, Sara en menos de 2 años y Oscar en poco más de 1. En estos casos, sobre todo la pensión de Oscar, yo de una vez la firmo, porque está logrando una pensión vitalicia de prácticamente 40,000 pesos mensuales. Y lo más importante y lo que termina determinando que si es una buena inversión y que es una mala inversión: los periodos de recuperación del capital invertido. Oscar lo hace en poco más de 1 año. ¿Cuál fue el factor clave? El número de semanas cotizadas que tenían antes de ingresar a modalidad 40. ¿Cuál sería un buen tiempo de recuperación de la inversión? Si modalidad 40 fuera un negocio, la mayoría de los empresarios te van a decir que ellos buscan recuperar el capital que invierten en máximo 3 años. Menos de eso es una gran inversión. Más de eso ya está para pensarse. Por supuesto, entre más pronto recuperes tu capital, tendrás mucha más certidumbre de la inversión que estás haciendo. Así que ahora sí ya podemos responder la pregunta del video: ¿cuándo no conviene modalidad 40? Yéndonos muy justos, yo te diría que no conviene cuando ingresas con menos de 700 semanas cotizadas. Este es un escenario que yo todavía me pensaría, y definitivamente no conviene cuando ingresas con menos de 600, y peor aún, corres el riesgo de no recuperar tu inversión cuando ingresas con menos de 500 semanas cotizadas. Por supuesto, todo esto bajo el contexto de una persona que se registra con la finalidad de incrementar su salario promedio para incrementar el monto de su pensión. Por otro lado, te puedo decir que es una inversión que yo firmaría cuando ingresas con más de 1,000 semanas cotizadas. Por supuesto, entre más semanas tengas, mucho mejor, porque vas a recuperar mucho antes tu inversión. Hicimos este video porque en verdad nos han llegado casos al despacho de personas que se registran con un salario bastante alto con menos de 500 semanas cotizadas. Por supuesto, esto lo comentamos con bastante respeto. Si hacemos el video es porque no queremos que esto te suceda a ti. Lo que hacemos en el despacho de tu plan de retiro.mx es facilitarte toda esta información para que puedas tomar la mejor decisión desde el punto de vista financiero. Así que si te interesa nuestra asesoría, adquirir la calculadora que utilizamos en el video o bien nuestro servicio más completo, un proyecto integral de pensión, no dudes en contactarnos. Estarás viendo todos nuestros datos. Puedes mandarnos un mensaje, dejarnos un comentario. Con mucho gusto te vamos a ayudar. Eso sería todo para este video. Espero que en verdad esta información te haya servido, y por supuesto, si te interesa más de este tipo, te invito a considerar suscribirte. Vas a estar viendo un pequeño botón por aquí. Basta con que le des clic, es gratis. Soy Alejandro de tu plan de retiro.mx y de parte de todo el equipo te mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente. Bye.